Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Economía a Fondo en una semana realmente complicada. Hoy son muchos los asuntos que invitan al análisis. El primero, el paro, que ha vuelto a dispararse. Por primera vez en 13 años, el paro está por encima del 20% en nuestro país. En el que nuestra tasa de paro ha llegado al nivel más alto. Dice el Gobierno que el paro va a empezar a caer a partir de abril. ¿Será esto posible? ¿Hemos tocado techo? ¿Y qué reformas necesita nuestro mercado de trabajo? Hablaremos de ello, del nuevo plan de ajuste anunciado por el Gobierno y de la decisión de Standard & Poor's de rebajar su calificación a España. Por eso no hay que creer demasiado en lo que dicen. Hay que creer a las agencias de calificación de riesgos, dice el director gerente del FMI, que no hay que hacerles mucho caso. Pero ¿cuál es realmente la situación de nuestra deuda? ¿Y por qué nos castigan de esa forma a los mercados? Vamos a responder a esas preguntas y volveremos a hablar también de Grecia. Tenemos la necesidad absoluta de decidir con gran rapidez. Dice el Banco Central Europeo que la ayuda a Grecia debe acelerarse, una ayuda que podría ser 3 veces mayor a la anunciada anteriormente, 135.000 millones de euros para los 3 próximos años. ¿Conseguirá eso salvar a Grecia y evitará el contagio de la crisis a sus socios europeos? Vamos a tratar de responder a todas esas cuestiones en nuestro programa de hoy. Y lo vamos a hacer, como siempre, en compañía de nuestros dos invitados. Son Emilio Ontiveros, catedrático de Economía de la Empresa de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Hola. Y Juan José Toribio, director del IESE también en Madrid. ¿Qué tal? Hola. Bienvenido de nuevo. Bueno, os empiezo preguntando por el paro. Sin duda es lo que más preocupa probablemente a nuestros telespectadores. Tenemos ya 4.600.000 parados en España. ¿Qué es lo que ha producido este repunte de 800.000 personas más en el paro en el primer trimestre? Porque no era lo que se esperaba, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha producido? Bueno, es verdad que el primer trimestre siempre tiene, digamos, una estacionalidad negativa, ¿no? Pero más allá de ese elemento circunstancial, que es verdad que puede verse corregido el próximo trimestre, la tendencia que subyace es adversa, porque las empresas siguen ajustando ofertas, siguen ajustándose a un exceso de capacidad instalada, la demanda sigue muy debilitada y lógicamente quien paga es el empleo, ya no en sectores o no solo en sectores como el de la construcción o los servicios de escaso valor añadido, sino también otros sectores. Por lo tanto, yo diría que la causa fundamental, la razón fundamental es esa recesión diferencial en la que todavía está inmersa la economía española, ese debilitamiento de la demanda y una escasa, una insuficiente, por así decirlo, competitividad en nuestras exportaciones. El resultado, lógicamente, es menor demanda de factor trabajo. Son 286.000 los parados que se han sumado en el primer trimestre, no 800.000, que antes me he despistado, Juan José. Es verdad, 286.000. Yo, de todas formas, creo que los datos de este trimestre tienen un cierto componente de estacionalidad. Si miramos los datos desestacionalizados, no han sido 280.000 el incremento del desempleo, sino 125.000 o algo así. Y la tasa de paro resultante no es el 20,05, sino el 19,5, el 19,6, que es lo que nos venía diciendo la Comisión Europea. De cualquier forma, quizá esto no sea lo más importante, porque es igual que el paro sea 19,6 o 20,05, es una tragedia. A mí me parece que esto es un drama nacional. Entonces, ¿hemos tocado techo en esto o no? Hombre, en la medida en que ha habido aquí un componente, como decía, estacional, en el segundo trimestre, lógicamente, no vamos a tener ese componente, todo lo contrario, puede que sea positivo, con lo cual es perfectamente posible que no aumente el número de desempleados y, por el contrario, incluso que baje un poquito. Más aún cuando pensamos que hay una cierta actividad económica en los momentos actuales, que es simple anticipación por la subida del IVA que todos esperamos en julio y que por tanto nos está haciendo comprar antes de que venga la subida del IVA, y todo esto está activando un poquito la economía. Pero luego, a partir del tercero y sobre todo cuarto trimestre, pues pudiéramos muy bien ver otra vez cómo el paro sube si no llevamos a cabo reformas estructurales importantes que posibiliten, como decía Emilio, una reactivación de nuestra economía y un fortalecimiento de nuestra capacidad competitiva. Ahora hablamos con más detalle de qué puede pasar a partir de ahora en nuestro mercado laboral, pero si vemos la trayectoria que ha sufrido nuestro desempleo en los últimos años, lo vamos a ver en unos gráficos. Lo cierto es que es realmente preocupante. Desde 2008 hasta nuestros días, el número de parados se ha duplicado.
Lo vemos en ese gráfico, en 2008 teníamos 2.174.000 parados, ahora tenemos más de 4.600.000. Eso en tasa de paro se traduce en cifras realmente alarmantes. Teníamos un 8,6% de paro, ahora tenemos un 20,5% de paro. Y si vemos además esa evolución que ha sufrido el desempleo en los últimos trimestres, vemos como en el primer trimestre de 2009 hubo un fuerte repunte en el paro de 802.000 personas, luego empezó a caer, incluso cayó en el tercer trimestre en 15.000 personas el desempleo, pero ahora ha vuelto a repuntar. Tenemos esas cifras que están viendo ahí de 286.000 parados en un solo trimestre. Ahora, por tanto, esa es la gran pregunta, si hemos tocado techo o no. Hay opiniones para todos los gustos. Esto es lo que decía el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Estamos en el momento en el que nuestra tasa de paro ha llegado al nivel más alto, muy alto, excesivamente alto. Esperamos y confiamos que la tasa de paro empiece a disminuir ligeramente, precisamente a partir de este mes de abril. Ayer dijo usted en el Senado que el paro había tocado techo. Yo le digo una cosa. Usted ha tocado suelo en su credibilidad y en su capacidad para afrontar la crisis económica. Bueno, pues trasladado la pregunta a la mesa, Juan José ya daba su opinión sobre si hemos tocado techo o no. Emilio, ¿hemos tocado techo? ¿Vamos a caer o no? No, yo creo que lleva razón Juan José y cualquier analista, ¿no?, que contemple lo que es el comportamiento del paro. El primer trimestre siempre incorpora, como comentábamos, una estacionalidad negativa significativa, y en el segundo trimestre, de la mano de la primavera, pues sí puede haber una cierta animación. Ahora bien, es probable que nos metamos en el año que viene con un dato de paro igualmente adverso. Yo creo que tendría poco sentido agarrarnos a ese tipo de discusión, como agarrarnos a las décimas en el crecimiento del PIB intertrimestral que vamos a ver en las próximas semanas. Lo relevante es cuándo vamos a crear más empleo del que destruimos. Eso es lo relevante, ¿no? Y ahí vamos a tener que esperar. Porque el paro nuestro, insisto, es la respuesta, es el reflejo de una insuficiencia de demanda, de un exceso de capacidad instalada, de un ajuste de la economía española tras 13 años largos de expansión ininterrumpida. Por lo tanto, vamos a tener un desempleo enquistado en un componente estructural relativamente elevado durante mucho tiempo. Yo me preocuparía por eso, no tanto por ver si vamos a bajar, si el techo está en el 20,0 no sé cuánto, el 20,11 de 1997. La clase política no puede estar peleando la décima, tiene que estar anticipando cambios de tendencia y poniendo de manifiesto que se arremangan unos y otros para evitar que, más allá de unas décimas arriba o abajo, la tendencia se revierta de forma manifiesta, creo yo. Lo importante no son tanto las décimas, sino situar en el tiempo, ¿no?, cuándo podemos llegar a crecer suficiente como para crear empleo. ¿Cuándo estaríamos creciendo así? Vamos a ver, si tenemos un 20% de desempleo, 20% de la población activa, que yo decía, esto es un drama, esto es una tragedia. Si esto es el techo o no, es que es irrelevante. Es decir, cuando alguien está tetrapléjico, no le podemos decir, mire, pero no se preocupe, usted no va a empeorar. ¿Pero qué me está usted diciendo? Si estoy en una situación absolutamente desesperada, ¿no? Por tanto, a mí no me parece que ese sea el problema. El problema es cómo reducir esto, porque ya es suficientemente mal. Eso por un punto. Y un segundo punto, déjame decir, no se puede decir, pero confiemos en que va a subir. Es que no es este asunto, no es esto. La cuestión es ¿qué vamos a hacer para que no siga subiendo? ¿Qué vamos a hacer para reducir este drama? Y aquí esto lo que hay es que poner encima de la mesa de una vez un programa de reformas estructurales importantes. Y este es un toro que no queremos coger por los cuernos por alguna razón. ¿Y qué es lo que hay que hacer? De momento lo que ha puesto el Gobierno es una propuesta de reforma laboral sobre la mesa que abre la puerta al abaratamiento del despido. Se trata, entre otras cosas, de extender ese contrato para fomentar la contratación indefinida que existe desde el 97, que incluye 33 días de indemnización por despido en lugar de 45 días. ¿Creéis que esto es oportuno, medidas de estas características? ¿Qué habría que hacer para...? Vamos a ver. Primero, hay que reformar el mercado de trabajo, sin duda. Y reformar el mercado de trabajo no quiere decir solo reducir el coste del despido. Quiere decir terminar con la dualidad del mercado de trabajo, quiere decir reducir efectivamente el coste de contratación y el coste también de rescisión,
quiere decir flexibilizar los convenios colectivos, la contratación colectiva, quiere decir introducir movilidad funcional, quiere decir introducir movilidad geográfica, quiere decir reformar las condiciones de la rescisión del contrato. O sea, son tantas las cosas que hay para reformar el mercado de trabajo, que es uno de los más rígidos del mundo, que eso es algo que hay que hacerlo